La enfermedad renal, así como las piedras en los riñones, son enfermedades que se manifiestan en los humanos desde tiempos muy antiguos. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de cómo se han identificado y descrito desde tiempos tan antiguos como antes de Hipócrates, y luego haremos un viaje sobre los descubrimientos y conceptos más importantes para lo que es su tratamiento. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. Nuestra primera parada es la gloriosa Grecia clásica, el corazón del pensamiento científico y filosófico. Aquí, entre los majestuosos templos y ágoras, nace la medicina como ciencia, y uno de sus mayores pioneros fue Hipócrates, el legendario padre de la medicina. Hipócrates, perteneciente a la tercera generación de médicos en su familia, no solo heredó la profesión, sino que la transformó. En su obra Las epidemias describe con detalle casos médicos que encontraba en sus viajes. Y aquí comienza nuestro interés, la observación de la orina. Día 11. Dormida, con recuperación completa de la memoria pero confundida, al poco tiempo hizo una gran cantidad de orina, acompañada por Hipócrates convulsiones. identificó que la orina, su color, su cantidad y su apariencia podían ser claves para entender la salud del paciente. De hecho, en su famoso Aforismos, un compendio de sabiduría médica, destaca: Observa si la orina es como la de los sanos, mientras menos se parece, más Así, grave es la Hipócrates nos enfermedad. enseñó que el análisis de la orina es una ventana directa al interior del cuerpo, algo que seguimos haciendo hoy en día. Hipócrates también describió condiciones específicas como la diabetes o el daño renal agudo con una claridad asombrosa. Orina abundante, no en proporción a la cantidad de líquidos tomados, sino en exceso. Su mala calidad es identificable, no tiene la densidad apropiada, sin mezcla, sin Pero propiedades quizás de una de sus limpieza. observaciones más impactantes fue la espuma en la orina, que señalaba la presencia de proteína, un síntoma que hoy reconocemos como proteinuria. Las burbujas flotando en la superficie de la orina denotan enfermedad de los riñones y que la Damos un enfermedad salto en será el larga. tiempo y el espacio, aterrizando en el corazón del Imperio Romano. Aquí, la ciencia médica continúa su desarrollo bajo el influjo de grandes figuras como Arateus de Capadocia y Galeno. Arateus, quien vivió entre los años 30 y 90 después de Cristo, fue uno de los primeros en identificar al riñón como un órgano con funciones específicas, dejando atrás la idea de que solo era una masa sin propósito. Esta visión revolucionaria abrió la puerta a una comprensión más profunda de cómo los riñones regulan el cuerpo. Y luego tenemos a Galeno, quien vivió entre 130 y 200 DC, un auténtico gigante de la medicina antigua. Galeno fue el primero en describir cómo los riñones producían la orina. Sus ideas, aunque mezcladas con conceptos erróneos de la época, marcaron un antes y un después de la comprensión de la fisiología renal. Sin movernos de Grecia, encontramos a Pablo de Egina, un médico bizantino que vivió entre 625 y 690 DC. Pablo fue pionero en la identificación de enfermedades renales crónicas. Describió que cuando los riñones se endurecían, el dolor desaparecía, pero lo más intrigante fue su uso de diuréticos. Imaginen qué conocimientos debían tener para tratar enfermedades renales en esa época. Ahora nos dirigimos al esplendor del mundo árabe durante la Edad de Oro islámica, un periodo donde la ciencia floreció de manera espectacular. Aquí figuras como Rases y Avicena dieron saltos cuánticos en el conocimiento médico. Rases, quien vivió entre 841 y 926 DC, fue uno de los primeros en entender la esclerosis renal como una causa de enfermedad crónica. Sus observaciones sentaron las bases para una nueva comprensión de las enfermedades renales. Pero es Avicena, el gran filósofo y médico persa, quien realmente brilla en esta época. Él, en el Canon de la Medicina, describe una obra que sería la referencia médica en Europa y el mundo islámico durante siglos. En este monumental trabajo, Avicena describe detalladamente las enfermedades renales crónicas y su relación con otros órganos. Una mente brillante adelantada a su tiempo. Ahora, en Italia, Domenico Contugno lleva el estudio de la orina a otro nivel. Al observar la retención de líquidos en un soldado de 28 años, hizo una conexión crucial. El líquido que se acumulaba en el cuerpo del paciente estaba relacionado con una sustancia en la orina similar a la clara de huevo.
había descubierto la albúmina, una proteína clave en enfermedades renales. Nos movemos a Suecia, donde Rosenstein reportó un hallazgo esencial: la relación entre la escarlatina, la hinchazón y la presencia de sangre en la orina, lo que hoy conocemos como nefritis. Este fue uno de los primeros pasos en la identificación de los síndromes renales más importantes. Londres, Inglaterra, fue el escenario de algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la nefrología. Richard Wright es conocido como el padre de la nefrología moderna. Fue él quien confirmó la presencia de albúmina en la orina como un signo inequívoco de enfermedad renal, un descubrimiento que vinculó directamente a la proteinuria con la disfunción renal. También en Inglaterra, William Bowman hizo un descubrimiento fundamental. Describió la anatomía de la nefrona, la unidad funcional del riñón. Bowman reveló cómo los riñones filtraban la sangre y producían la orina, un hallazgo que sigue siendo la base de nuestros conocimientos sobre el funcionamiento renal. Y no podemos olvidar a Carl Friedrich Wilhelm Ludwig, un científico alemán que explicó los principios físicos por los cuales la sangre se filtra en los riñones, un proceso conocido como ultrafiltración. Este descubrimiento fue crucial para entender cómo los riñones limpian la sangre. Ya en el siglo XX, la nefrología experimentó una revolución con avances que transformaron radicalmente el tratamiento de las enfermedades renales. En Estados Unidos, los avances en inmunología permitieron identificar y tratar con mayor precisión enfermedades autoinmunes que afectan los riñones, como el lupus eritematoso sistémico. Uno de los hitos más importantes de esta era fue el primer trasplante de riñón exitoso en 1954, realizado por Joseph Murray en Boston. Este evento abrió una nueva era en el tratamiento de la insuficiencia renal. Luego tenemos a Willem Johan Kolff, un médico neerlandés cuya invención de la máquina de hemodiálisis salvó incontables vidas. En 1943, Kolff construyó el primer riñón artificial usando materiales tan simples como un tambor de lavadora. Esta máquina fue el precursor de las modernas máquinas de diálisis que hoy en día son esenciales para pacientes con insuficiencia renal. Desde las observaciones de Hipócrates hasta los trasplantes de órgano y la diálisis, la nefrología ha recorrido un camino impresionante. Y lo mejor es que la historia no termina aquí. La nefrología continúa avanzando, brindando esperanza y salud a millones de personas en todo el mundo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Los invito como siempre a que me regalen un like. Hasta la próxima.